historias envasadas, lo que nadie explica, lo que no se aclara. Luces que bajan, el radar se vuelve loco. Objetos que vuelan, los vemos poco a poco. Es tecnología o vienen de otro plano. Buscando respuestas con el micro en la mano. Expedientes abiertos, casos sin final. Un viaje directo a lo sobrenatural. Pega al oído que empieza la sesión. El misterio se siente en esta dimensión. Dale play. Buenas, bienvenido a otro episodio de Historias Condensadas. Aquí transformamos historias complejas en relatos breves, claros y fascinantes. Si tienes poco tiempo pero mucha curiosidad, estás en el lugar correcto. A ver, hoy es lunes 30 de marzo de 2026 y me gustaría plantear una situación bastante curiosa. Vale, cuéntame. Imaginemos que tenemos una de las cámaras militares más caras y sofisticadas del mundo. Un equipo diseñado para cazar contrabandistas, montado en un avión oficial. O sea, tecnología punta, sin duda. Exacto. Pues, ¿qué pasaría si se demostrara que esa misma tecnología es exactamente la razón por la que un grupo de científicos creyó haber encontrado una nave alienígena? Uf, eso es fuerte. Es que, claro, normalmente tenemos esta expectativa general de que a mayor resolución, más nos acercamos a la verdad objetiva. Sí, es como una cámara de seguridad en un cruce. Claro, si dos coches chocan, tienes el vídeo. Justo. Cualquiera señala la pantalla y dice que eso es irrefutable. Pero hoy, en esta inversión profunda, nos metemos de lleno en el intrincado mundo de las cámaras térmicas militares y los fenómenos anómalos. Sí. Y para la audiencia, tenemos que aclarar que hay una pila de fuentes sobre la mesa verdaderamente densa. Y contradictoria, además. Ya, es que tiene tela. Mucha pela. Por un lado, manejamos un informe de 165 páginas de la Scientific Coalition for UAP Studies, o la SCU. Un documento exhaustivo. Sí, pero por otro lado tenemos el informe oficial de resolución de la oficina AARO, del Pentágono, publicado en marzo de 2025. Además de debates forenses brillantemente técnicos del foro Metabank. Y no nos olvidemos del libro Imminent del exfuncionario de inteligencia Luis Elizondo, junto con varias transcripciones de YouTube. Exacto, es muchísimo material. La misión de este análisis a fondo es casi un experimento psicológico y tecnológico. Vamos a ver cómo un vídeo térmico de 3 minutos puede interpretarse de dos formas diametralmente opuestas con absoluta convicción. Lo fascinante aquí es que ambos bandos no están discutiendo sobre creencias abstractas. Están mirando exactamente los mismos píxeles. Mismos píxeles, mismos datos meteorológicos. Eso es, usando metodologías que consideran estrictamente científicas. Y, bueno, la idea de esta sesión no es resolver el misterio. Claro que no, mantenemos una neutralidad total. Justo. El objetivo es desgranar cómo el cerebro humano procesa esta evidencia visual para construir realidades completamente distintas. Bueno, para entender la magnitud de Aguadilla, primero hay que contextualizar. Hay que entender por qué los militares se toman esto tan en serio hoy en día, en contraste con el pasado. O sea, el estigma que había antes. Efectivamente. A ver, situémonos. 25 de abril de 2013, 9:22 de la noche. Un avión turbohélice del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos vuela sobre el aeropuerto Rafael Hernández. Un DHC-8, para ser exactos. Eso es, y lleva una cámara Wescam MX-15D, que para quienes no estén familiarizados no es una cámara normal, es una esfera de sensores infrarrojos. Claro, no ve la luz, ve el calor. Y de repente capta un objeto térmico, sin luces visibles. Una mancha oscura que parece moverse rapidísimo sobre la ciudad y luego hacia el mar. Y bueno, la reacción inicial en Internet fue alucinante. Las transcripciones de YouTube muestran un sensacionalismo tremendo. Se hablaba de esferas rojizas, velocidades imposibles. Navegando hacia el océano sin dejar rastro. Exacto. Se coronó como evidencia innegable. Pero claro, reportar algo así dentro del estamento militar, pues antes era un suicidio profesional. Totalmente. Y aquí es donde el libro Imminent de Luis Elizondo nos da ese contexto histórico. Durante décadas, decir que habías visto un UAP arruinaba tu carrera. Es que el panel Robertson en 1953 y el proyecto Blue Book tenían una directiva clarísima. No era investigar, era desacreditar. Asociaban el tema con poltergeists o astrología. Una locura.
Si conectamos esto con el panorama general, era un tabú absoluto. Y Elizondo lo cuenta de primera mano. Es que Elizondo era un alto cargo, un oficial de contraterrorismo, rango GS-15. Su trabajo era perseguir a Al-Qaeda en zonas de guerra. Acostumbrado a un entorno hiperrealista y letal. Y de repente le llama James Lakatsky, un experto en cohetes de la DIA, y le dice que dirija el programa secreto AAVSAP y AATIP para buscar ovnis. ¡Ostras! Es un latigazo profesional brutal. Un cambio de paradigma increíble. Es como pedirle a un cirujano cardiovascular de élite que de repente empiece a diagnosticar fantasmas en un hospital. Es que te demuestra lo serio que se volvió el asunto para el Pentágono. Totalmente. Y fíjate en la advertencia clave que le da Lakatsky a Elizondo. Le dice, literalmente, debes estar preparado para cambiar de opinión ante nuevos datos y evidencias. No te dejes llevar por el sesgo analítico. Bof, esa frase es oro, y resuena muchísimo en este caso de Aguadilla, porque una vez superado el estigma, la comunidad científica entró en escena. Y vaya si entraron. La primera gran investigación independiente fue la de la SCU. Afirmaron que estábamos ante tecnología no humana. Vale, hablemos de eso. ¿Qué hizo que este vídeo justificara un informe de 165 páginas? Pues que le dedicaron más de 1000 horas de análisis. Y sus hallazgos, sobre el papel, impresionan. Aquí es donde se pone realmente interesante. A ver, empezando por la velocidad y la trayectoria. Según la SCU, el objeto iba a casi 100 millas por hora. Que ya es bastante rápido para un objeto sin propulsión visible. Claro, pero es que además se apoyaron en datos de radar mencionados en la conferencia APEX por Rich Hoffman. Y esos datos sugerían retornos de radar de hasta 1200 millas por hora. Madre mía, 1200 millas por hora. Y decían que mostraba una trayectoria inteligente, nada balística. Pero lo que a mí me vuela la cabeza de la teoría de la SCU es el tema del comportamiento transmedio. Para quienes tengan curiosidad, esto significa moverse por el aire, el agua o el espacio sin inmutarse. Y según el informe, eso es lo que hace este objeto. Afirman que pasa por detrás de los árboles, vuela bajísimo, sin estrellarse, y lo más impactante, entra en el océano Atlántico. Y sin hacer ni una sola salpicadura. Exacto. Viaja bajo el agua, sale, se agranda y, atención, se divide funcionalmente en dos objetos independientes. A ver, un momento. Imaginemos un coche deportivo que va a 160 km por hora y de repente choca contra una pared de agua. Las leyes de la física dicen que debería desintegrarse como si golpeara cemento. La tensión superficial del agua a esa velocidad es letal. Claro, si esto entró al agua a 100 millas por hora sin inmutarse, o rompe las leyes de la termodinámica, o estamos malinterpretando completamente lo que estamos viendo. Pues la SCU lo tenía claro. Rechazaron vehementemente cualquier alternativa. Se habló de la posibilidad de que fuesen linternas de papel, las típicas de las bodas llevadas por el viento. Ya, pero ellos dijeron que no, ¿verdad? Dijeron que un viento de al menos 16 millas por hora, que era lo necesario para explicar ese movimiento, destrozaría una linterna de papel en segundos. Tiene sentido. El papel es muy frágil. Además, argumentaron que si fueran dos linternas atadas, se habrían visto separadas desde el inicio del vídeo, que dura casi 4 minutos, y no solo al final. O sea, su investigación parecía impecable. Un muro de ladrillos. Pero claro, ¿qué pasa si el objeto nunca entró al agua en primer lugar? Ahí es donde la cosa da un giro de 180 grados. Porque entonces entra un análisis forense brutal de la luz y el viento. Vale, vamos a desempacar esto. ¿Qué dice el Pentágono? Pues la oficina AARO, en marzo de 2025, junto con investigadores como Rubén Lianza en los foros de Metabank, desmontan el misterio y lo convierten en un fenómeno óptico. Vamos a ir por partes. Primero, el tema de la velocidad. Fíjate, usaron una reconstrucción tridimensional con un software llamado STK y demostraron que el objeto no iba a 100 millas por hora. ¿A cuánto iba entonces? Se movía a unas tranquilísimas 8 millas por hora en línea recta. Espera. 8 millas por hora, pero si en el video parece que va a toda pastilla. Pues adivina qué. Los datos meteorológicos de esa noche, a las 9:22, muestran que el viento soplaba a 9,8 millas por hora desde el este-noreste. O sea, el objeto iba a la misma velocidad que el viento. Exacto. La velocidad extrema que vemos en pantalla fue un efecto óptico llamado paralaje de movimiento, o motion parallax. Ah, vale.
O sea, el avión iba súper rápido. Claro, el avión estaba girando alrededor del objetivo a gran velocidad mientras el operador hacía zoom. Es una ilusión geométrica básica. Claro, si tú te mueves muy rápido y haces zoom a algo que va despacio, parece que es el objeto el que sale disparado. Pero, ¿y qué pasa con la forma? ¿Eran linternas realmente? Pues Rubén Lianza identificó la firma térmica. Vio la típica forma truncada, como un corazón en la base, que es característica de las linternas de cielo. ¿Y de dónde salieron esas linternas? Esto es buenísimo. Justo al este-noreste del aeropuerto, a Barlovento, está el Villamontana Beach Resort. Ah, un sitio de bodas. Un lugar súper popular para bodas, donde es costumbre soltar linternas de cielo. Eran 2 linternas atadas desde el principio. Pero la SCU decía que se verían separadas siempre. Ya, pero la perspectiva inclinada desde el avión a tanta distancia hizo que los 2 puntos de calor se fundieran en uno solo para el sensor infrarrojo, hasta que cambiaron de ángulo. Ostras. Vale, tenemos el viento, la forma y el lugar de la boda. Pero falta el gran elefante en la habitación. ¿Cómo explican que se sumerge en el océano? Pues la oficina Aero confirma que nunca entraron al mar. La desaparición se debe a 2 cosas. Primero, nubes dispersas a 3.000 pies que obstruyeron la señal. ¿Y lo segundo? Lo que llaman el cruce térmico o thermal crossover. A ver, que la audiencia se sitúe. El cruce térmico es como ver a un camaleón rojo caminando sobre una alfombra roja. Una analogía muy gráfica. El camaleón no se ha desmaterializado ni ha viajado a otra dimensión. Sigue ahí. Pero los sensores de nuestros ojos ya no pueden separar el objeto del fondo. Efectivamente. A las 9:22 de la noche, dentro de las 2 horas posteriores al atardecer, la temperatura de las linternas, que se estaban apagando, y la del océano de fondo, que retenía calor, se igualaron. Madre mía. O sea, el sensor infrarrojo perdió el contraste. 0 contraste térmico. Para la cámara, el objeto dejó de existir, aunque físicamente seguía flotando ahí. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque tenemos 2 realidades paralelas construidas sobre los mismos 3 minutos de vídeo. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo procesamos los datos y nos devuelve al consejo de James Lakatsky sobre el sesgo analítico. El peligro de la sobreinterpretación. Porque recuerdo que la SCU asumió que el objeto pasaba por detrás de los árboles. Sí, y el análisis de Metabank demostró que en realidad eran artefactos de compresión del vídeo. O sea, fallos digitales. Claro, al comprimir el archivo, los píxeles de las linternas desaparecían temporalmente al mezclarse con el fondo complejo. No había ningún árbol mágico ocultando una nave. Y creo que hay un ejemplo todavía más extremo de esto en los foros de Metabank, ¿no? Lo de uaptheory.com. Uy, sí, eso fue tela. Utilizaron inteligencia artificial para escalar el vídeo, hacer un upscale. Añadir resolución artificialmente. Exacto. Y al hacerlo, la IA generó un anillo oscuro alrededor del objeto. Ellos declararon que ese anillo demostraba lentes gravitacionales de un motor de curvatura espacial. Un motor de curvatura por un artefacto digital. Era el clásico halo provocado por el ruido de compresión y un filtro de nitidez digital. Nada de física cuántica. Es que el cerebro humano, incluso el de científicos brillantes que invierten 1000 horas, tiende a la pareidolia. Si asumes que es una nave transmedio, interpretas la degradación de un píxel térmico como una inmersión en el mar o un motor gravitacional. Es el sesgo de confirmación de manual. Es fascinante, pero también aterrador. Es como si un médico basara un diagnóstico de vida o muerte en una radiografía. Ya, creyendo ver algo gravísimo. Claro, creyendo ver un tumor masivo y resulta que solo era una mancha de polvo en la lente de la máquina. Un informe de 165 páginas construido sobre artefactos de compresión del vídeo nos dice mucho sobre nuestra sed de respuestas extraordinarias. Bueno, para ir resumiendo este viaje, hemos visto cómo las mismas imágenes generan visiones opuestas. Totalmente. Para algunos, las discrepancias en el radar y el análisis de la SCU mantienen viva la posibilidad de tecnología anómala. Mientras que para otros, las reconstrucciones de ARO y Metabunk ofrecen una explicación física, óptica y meteorológica absolutamente hermética. Basada en unas simples linternas de boda. Y repito, no tomamos partido, pero celebramos el rigor de desmenuzar las fuentes así. Es un ejercicio de análisis crítico fundamental. Pues antes de despedirnos quiero dejar a la audiencia con una idea para masticar. Vivimos en la era de los sensores militares avanzados y de la mejora de imágenes por inteligencia artificial. Cada vez tenemos mejor definición. Y confiamos ciegamente en que la alta definición nos acercará a la verdad objetiva. Pero,
Y si a medida que nuestras herramientas de análisis se vuelven más complejas, ¿no están aclarando la realidad? Es una buena reflexión. ¿Y si solo nos están proporcionando versiones en alta resolución de nuestros propios sesgos preconcebidos? Es para pensarlo. Desde luego que sí. En un mundo lleno de información, la curiosidad y el análisis crítico son nuestra mejor brújula. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Nos vemos en el próximo Análisis a Fondo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Nos escuchamos pronto. Gracias por estar al otro lado. Nos vemos en el siguiente episodio de Historias Condensadas. ¿Viste eso en el cielo? No estamos solos. Bienvenidos al archivo. Son historias envasadas, donde la verdad se queda guardada. Luces en el cielo, una huella en la nada. Misterios que te dejan la mente volada. Historias envasadas, lo que nadie explica, lo que no se aclara. Luces que bajan, el radar se vuelve loco. Objetos que vuelan, los vemos poco a poco. Es tecnología o viene de otro plano. Buscando respuestas con el micro en la mano. Expedientes abiertos, casos sin final. Un viaje directo a lo sobrenatural. Pega el oído que empieza la sesión. El misterio se siente en esta dimensión. Dale play. Esto es historia envasada. Conéctate. Historia envasada. El beat del misterio. Abre la tapa. Libera el misterio. Abre la tapa, libera el misterio. No necesitas horas para conocer la verdad. Bienvenidos a Historias Envasadas. Caminando por la ciudad o mirando al cielo, buscando respuestas que nos quiten el velo. Casos reales, archivos de lo extraño, lo que la ciencia ignora hace muchos años. No te hablo de cuentos, te hablo de datos. Ovnis en el radar, encuentros de altos estratos. No hace falta dar vueltas ni perder el control. Aquí el misterio se sirve bajo el sol. Resumido y directo para que lo entiendas bien. La dosis perfecta que te vuela la 100. Buen tempo, historias envasadas. La verdad del cosmos aquí está guardada. Misterio compacto, potente y real. Un viaje directo a lo sobrenatural. Buen tempo, no pierdas el hilo. Suscríbete ahora y escucha con sigilo. Buen tempo, que el caso no muera. La próxima historia ya está en la espera. Fue un rayo de luz, un visitante estelar. Un caso sin firma, difícil de explicar. Te lo cuento sencillo, te lo explico con flow. Porque lo bueno en frasco, pequeño da el show. Cada episodio es un nuevo expediente. Para mentes curiosas, para gente valiente. No te quedes afuera, dale click al botón. Que la comunidad cree que en esta dimensión. Si quieres más ovni, si quieres más dudas, la suscripción es la llave que te ayuda. Suscríbete, no te lo pierdas. Buen tempo, historias envasadas. La verdad del cosmos aquí está guardada. Misterio compacto, potente y real. Un viaje directo a lo sobrenatural. Buen tempo, buen tempo. Suscríbete al canal. Es el momento. Historias cortas, misterios gigantes. Nos vemos en el próximo envase. Efecto de interferencia desapareciendo. Historias envasadas.